Ok, entonces, nuestro tema de segundo periodo, abarcando todas las sesiones de clase, va a ser el transporte de membrana. Y entonces nosotros tenemos que empezar por unos conceptos súper básicos y vamos a darle inicio con una parte de la célula que es bien importante. Recuerden, célula hay en animales, plantas, hongos, bacterias, cromistas, ah, mejor dicho, en todo ser vivo vamos a tener células. ¿M? Y cada célula pues tiene algo en común y va a ser su membrana celular. ¿Por qué es importante esta membrana celular? Pues porque ahí va a ocurrir este fenómeno que vamos a tratar hoy y es el transporte de membrana. ¿Mm? Unas generalidades de la clase, voy a leer literal cómo o bueno, cuál es el desempeño pues a desarrollar durante nuestro periodo y es verifico y explico los procesos de ósmosis y difusión. Básicamente, ¿qué es ósmosis para que ustedes no se vayan a confundir? Transporte de membrana de algunos fluidos que están en el exterior de esa célula y van a ingresar para distintas funciones. ¿M? El indicador básico, que es el que abarcaremos en 3 sesiones o 4 más o menos, dice, identifica los diferentes mecanismos de transporte que permiten la incorporación y expulsión de sustancias en la célula. ¿Sí? Que esto es súper interesantísimo porque pues acabamos a ver cómo actúan unas glándulas que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, que pues, hay muchísimas. Empecemos como por las más básicas, las glándulas sudoríparas, las glándulas pues que generan saliva para que nosotros podamos empezar a hacer el primer proceso de digestión que ocurre en la boca. Acuérdense, no solo ocurre en el estómago, sino empieza en la boca porque la saliva es una enzima y es la primera que empieza a degradar esos alimentos. Bueno, en fin, eh, ejemplos de ese tipo los veremos. ¿M? Y bueno, ¿cuál es el objetivo de esta clase y para qué me sirve a mí en la vida aprender transporte de membrana? Pues básicamente porque pues ahí ustedes van a entender cómo ocurre el proceso de absorción de nutrientes, ¿sí? Cuando ustedes se alimentan o cuando necesitan, por ejemplo, secretar algunos neurotransmisores o simplemente empezar a hacer una asimilación de energía, pues para poner atención a las clases, ¿no? Y no solo poner atención, sino también aprender de dichas clases, sean de biología o de su materia favorita. ¿M? Ok, recordemos algunos conceptos súper básicos. Entonces, vamos a tener nuestra célula, supongamos mm, una célula que se ubique en un colmillo nuestro. Va a ser una célula del sistema óseo. ¿Mm? Y entonces esta célula va a tener una membrana celular muy diferente. Así yo tengo una célula, por ejemplo, del sistema muscular, porque por supuesto una o uno de ustedes me dirá, claro, maestro, porque es que la membrana celular de una célula ósea, pues está osificada. ¿M? Mientras que una célula muscular, pues va a tener una flexibilidad mayor porque va a tener unas proteínas específicas que yo he consultado en internet pues se llaman básicamente miocitos, que son células especializadas, pues que van a tener esa función de cumplir el movimiento. ¿M? Volvamos. Entonces tenemos esta célula que está ubicada en uno de nuestros colmillos, escojan el que quieran. Bueno, si es que lo tienen, porque a veces uno en sexto se le caen los colmillos. A mí se me cayó. No, no accidentalmente, pero bueno. Y espero que nunca se me caiga accidentalmente. ¿M? Pero tenemos esa célula ósea. ¿Qué más vamos a tener por aquí? Un núcleo, recuerden. Básicamente ese núcleo nos va a guardar el ADN, una información genética importante que va a servir para una variedad de cosas. Y entonces uno de ustedes me dirá, maestro, disculpe, lo que pasa es que yo estuve consultando en esta cuarentena y me dio curiosidad saber cómo cuando yo me lavo los dientes pierdo una capita de esmalte dental en mis colmillos o en mis dientes, por ejemplo. Y ocurre que yo estudié mucho y resulta que desde el núcleo, acuérdense que tenemos nucleolo también para que haya un proceso de transcripción, traducción y demás, ¿cierto? Desde el núcleo maestro, ¿cómo le parece que empieza a generarse una reacción?
que luego va a salir al, ¿recuerdan este bichito cómo se llama? Retículo endoplasmático rugoso, que se llama rugoso porque tiene ribosomas, ¿cierto? Y esos ribosomas van a traducir esas proteínas que luego van a pasar al retículo endoplasmático liso, recordemos, esa información pasa aquí y luego hacia dónde va a pasar, recordemos, aparato de Golgi. Aquí nos va a salir básicamente un paquetico de algo. ¿Y qué es ese algo? Pues es un pergamino sagrado que está en construcción y que básicamente se tiene que perfeccionar en el aparato de Golgi para que salga más superpoderoso, más completo hacia el exterior celular. Y básicamente, ¿qué haga? Pues que me recupere un pedacito de ese esmalte dental, ¿sí? Pues porque los dientes van a necesitar ese esmalte, ¿m? Para proteger a sus dientes de, por ejemplo, de la mismísima saliva, que es una enzima y puede empezar a degradar, ¿sí? También para que los proteja de algunas bacterias que están en su boca. Acuérdense que en nuestra boca hay muchas bacterias, somos más bacterias que células humanas, y entonces esas bacterias pues también van a estar interactuando con sus células de ese colmillo en específico, o de sus dientes, si lo quieren. Y entonces, pues, cuando nosotros nos cepillamos, acuérdense que el dentrífico, la pasta de dientes, la crema dental, como ustedes le quieran llamar, pues, amiguitos, resulta que eso va a tener una reacción directamente sobre todas las células y específicamente sobre esa capa de esmalte que cubre esos dientes. Entonces, pues, la célula va a decir, no puedo permitir que me quites más esmalte dental, entonces, pues, desde mi núcleo voy a empezar a generar ese pergamino sagrado para que después salga al exterior celular a modo de dentina, que es el esmalte dental, y entonces me protege. Entonces, mucho ojo cuando se cepillen los dientes muy fuerte, no lo hagan tan fuerte, traten de elegir un cepillito que no sea tan duro, que no sea como un cepillo de lavar ropa, que sea un cepillo semi-blando, diría yo, para que no dañen su esmalte dental y no se demoren tanto tiempo lavando pues lavándose los dientes, sino lo que dice la ley, ¿no? Que son como un minutico más o menos, pero bien lavados. Bueno, en fin, ustedes ya saben. Solo para poner el ejemplo y recordar conceptos de célula, ¿sí? Bueno, chequemos una cosita. Estábamos tomando, voy a ponerlo en moradito. Vamos a tomar para el transporte de célula específicamente la membrana celular. ¿Por qué? Pues porque básicamente vamos a ver lo del transporte de membrana. Sigamos. ¿Qué pasa? Si ustedes recuerdan cuando estábamos checando en primer periodo nuestra membrana celular, ocurre que pues esa membrana tiene una forma muy específica y bien importante. Y entonces es la que ustedes alcanzan a notar aquí, que estoy señalando en rojillo, ¿sí? Y pues esa membrana celular, ¿qué es? Pues es una estructura celular, recuerden, que es parte de cualquier célula, bien sea eucariota o procariota, pero ojo porque en procariota es muy diferente, ¿sí? ¿Se acuerdan que las bacterias y los hongos y las arqueas y las plantas, por supuesto, van a tener es pared celular, no membrana celular? Bueno, más adelante lo vamos, tranquilos. Pero esta membrana celular es una estructura de esa célula que por supuesto recuerden va a estar compuesta por una bicapa de fosfolípidos. ¿Se acuerdan que eran como dos bolitas? ¿Se acuerdan? Eran dos bolitas que estaban así con sus colas de lípidos, ¿sí? Y bicapa, pues porque van a ser dos, ¿cierto? Y entonces lo que va a hacer esta membrana, aparte pues, de las múltiples funciones que tiene, va a ser delimitar toda esa célula. Y además pues la va a proteger de ese ambiente exterior a la célula o medio extracelular, ¿sí? Entonces, lo que ustedes alcanzan a apreciar en esta imagen, pues básicamente es lo que se conoce como modelo de mosaico fluido, es decir, a lo que voy otra vez a encerrar en rojito. Esto se conoce como modelo de mosaico fluido, que de ahora en adelante de las clases de biología, pues si los logro acompañar hasta 11, ojalá, pues nos vamos a referir de ese modelo de mosaico fluido, ¿sí? Pues porque es lo más actual en biología. Entonces una o uno de ustedes me dirá, maestro, disculpe, ¿actual?
Maestro, pero ¿cómo le parece que es que este modelo de mosaico fluido lo propuso Singer y Nicholson en 1972? O sea, más o menos hace como 48 años. Es decir, puede tener la edad de cualquiera de los papás o mamás de mis compañeros. Pues sí, pero es lo más actual que se conoce hasta ahora para entender el tema de membrana celular. Ojo, les voy a señalar solo unas partecitas para que no se vayan a asustar. Recuerden, no es obligatorio que ustedes se me aprendan todas estas estructuras que están acá, que son muchas, que tienen funciones complejas, no. Simplemente llévense en su cerebro, en su cabeza, en su mente, ¿sí? ¿Qué cosa? Que la membrana celular va a tener esta estructura especial para cumplir absolutamente todas esas funciones que cumplen sus células a diario. Volvamos al tema de la dentina que se produce gracias a esas células que ustedes tienen en los dientes, en los colmillos y bueno, en fin. Pues gracias a esta membrana se puede lograr. Y bueno, también a todos los organelos celulares que participan, ¿no? Pero bueno, chequen. Lo que voy a poner acá como en verdecito es el medio extracelular. Y pues, ¿qué es el medio extracelular? Entonces, voy a hacer en este ladito una célula. Escojamos otra célula. Supongamos, bueno, una célula que esté, un omatidio de un insecto para no referirnos a humanos. ¿Qué es el omatidio? Pues básicamente esa célula del ojo del insecto, pues que le permite ver de una u otra forma. ¿Cuál es el medio extracelular? Pues todo lo que esté alrededor de esa célula, bien sea de forma externa al ambiente o de forma interna dentro de su sistema. ¿M? Y entonces, voy a cambiar el color, pongámoslo moradillo. Y entonces, vea, otra vez tenemos esa bicapa de fosfolípidos. Y entonces una a uno de ustedes me dirá, maestro, es que yo me acuerdo que usted había dicho que una de estas colitas era hidrofílica, véala acá. ¿Sí? Y yo recuerdo que usted nos había dicho que cuando hablábamos de filos, cuando había este sufijo filos, pues también va a estar en filosofía. Filos significa amor, ¿se acuerdan? Filos, filosofía, amor, el conocimiento. Hidrofílico es que es afín al agua, o sea, que le encanta el agua, como a muchos y a muchas de nosotros que nos encanta estar en piscina o lavarse, como ayer que llovió mucho. Bueno, en fin, esas cabezas hidrofílicas, pues básicamente van a tener una gran afinidad al agua, le van a permitir fácilmente el paso del agua pura. Cuidado porque el agua, cuando uno toma un vaso de agua, pues no va a estar en estado puro, no va a ser una agua destilada, ¿sí? Su nivel de pureza no va a ser el 100% porque va a tener sales, minerales y a veces bacterias y bueno, demás. Y entonces me dirán otro de ustedes, sí, maestro, yo recuerdo que habían unas cabezas hidrofílicas, pero también unas cabezas hidrofóbicas que estaban en la parte, en la segunda bicapa que está allí, que se conecta o está en contacto con el medio intracelular, o sea, lo que está dentro de la célula. Y entonces, maestro, es que yo me acuerdo que gracias a su merced aprendí que esa cabeza era hidrofóbica porque me hizo la analogía de que cuando uno habla de fobos o habla de fobias, es que le tiene repulsión a algo o que no es compatible con algo. Bueno, pues recuerden aracnofobia, claustrofobia, el miedo a estar encerrado, etcétera. Pero cuando hablamos estrictamente de hidrofobia, estamos hablando de que esta capita de esos fosfolípidos, pues no va a ser muy compatible con el agua, entonces pues la va a repeler de cierta forma. Entonces ustedes me dirán, ah, claro, maestro, es que si yo, por ejemplo, tengo una célula, por ejemplo, un laboratorio maestro que podemos llevar a cabo es, yo voy a decirle a mi mamá o a mi papá que me compre un hisopo de algodón y cuando lleguemos de la cuarentena, vamos a coger ese hisopo, vamos a introducirlo en nuestra boca y a raspar muy suavemente un cachete nuestro. Y maestro, ¿sabe qué? Esas células las vamos a poner en una laminilla de vidrio y vamos a poner una gota con agua, con 0,5 gramos de sal y vamos a ver qué pasa, maestro. Y entonces así voy a entender mucho mejor lo que usted me acaba de decir, que esa agua salina va a estar en contacto con la membrana, con la primera capa de fosfolípidos de mi membrana, de esa célula, de ese epitelio escamoso de mi cachete que me acabo de quitar, y entonces va a empezar un proceso de selección.
y al microscopio voy a tratar de checar qué es lo que ocurre, entonces, maestro, pues esa agua salina va a empezar a entrar, la sal se va a quedar acá, alguna parte de la sal, porque pues acuérdense que si hay mucha sal se va a deshidratar y lo que tengamos acá en el medio interno pues va a salir. Bueno, en fin, luego lo vemos con más calma. Pero entonces ustedes me seguirían diciendo, sí, maestro, entonces acá va a pasar el agua que sea necesaria para hidratar a esa célula porque pues está en un medio salino y se va a deshidratar, ¿sí? Y bueno, de esta forma es como ocurre esa interacción. Disculpen, me voy a borrar un poquitín, he rayado bastante. Pero básicamente es eso, recuerden, no es obligatorio que ustedes se aprendan todas las partes, cabeza hidrofílica, hidrofóbica, doble capa de fosfolípidos, citoplasma, citoesqueleto, proteína, no, nada, tranquilos, solo necesito que entiendan cómo funciona, porque pues para saber qué parte tiene una membrana celular, fácilmente vamos a internet, buscamos la imagen y vemos las partes, bueno, entonces solo entiendan el funcionamiento por ahora. Ahora chequen, no solamente vamos a tener esa bicapa de fosfolípidos que son estos cositos acá, estas bolitas que tienen esas colitas. Acuérdense que la bolita es el compuesto fosfatado y las colitas que sobresalen de esa bolita son los lípidos. Acuérdense que creo que con el profe Mike ya han visto que un lípido tiene esta forma. Pero acuérdense que no va a ser la forma original, sino que es una forma en la que los humanos tenemos de explicar qué forma tiene un lípido. Pero bueno, va a tener esta forma como de zig-zag. ¿M? Ya vemos un ejemplo muy contextual de los lípidos, pero también van a tener unas proteínas que van a estar inmersas, una gran cantidad de proteínas que van a estar inmersas en esa membrana y básicamente van a cumplir funciones de transporte, y van a dejar ingresar cosas que estén en el medio extracelular o las van a dejar salir. ¿Mm? Ojo, porque también van a haber proteínas como estas que se van a encargar de una recepción. ¿Eso qué significa en español? Que si, por ejemplo, aquí viene una bacteria y de pronto dice, hola, chocas a 5, y entonces pues pasa como cuando a veces uno no quiere chocar la mano o no quiere saludar a alguien, entonces uno obligadamente le toca dar la mano. ¿Qué va a pasar en ese tema de la membrana celular? La membrana no, cuando choca la mano con esa bacteria que pues no quiere saludar y no la reconoce y dice, oiga, esta bacteria como que no, pues no está no es de las que están en nuestros intestinos, ni en nuestra boca, ni en nuestra piel. Y entonces esa célula empieza a gritar, empieza a mandar unos mensajes para que llegue rápidamente su respaldo, o sea, su línea celular sanguínea que se encarga de la protección y bueno, van a cascar a esa bacteria. ¿Sí? Pero así funciona. O sea, esas proteínas que están allí son para el reconocimiento de diversas cositas, no solo organismos invasivos, sino también pues nutrientes, señalización de otras células. Van a recibir pues los mensajes de WhatsApp que les envían otras células, porque pues acuérdense, todas las células están conectadas, todas, 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 ¿sí? Entonces pues continuamente se van a estar enviando mensajes de WhatsApp o papelitos para comunicarse y decir, bueno, aquí estamos bien, chévere, o aquí estamos en peligro, amiguitos, ayúdenos. Bueno, en fin, eso va a pasar, bueno. Y ya, básicamente sería eso, como ese tipo de funciones que cumplen. ¿M? Y por último, pues vamos a tener el citoplasma, que acuérdense que ese citoplasma, si uno lo aumenta millones de veces, lo que va a empezar a ver es como una serie de cadenas o hagan de cuenta como un riel, el riel de un tren, de muchos trenes, del metro como un metro, ¿cierto? Y entonces en esos rieles van a ir diferentes cositas, van a ir moléculas de energía, ¿se acuerdan del ATP, adenosín trifosfato? ¿Se acuerdan que esta molécula es súper importante para la obtención de energía? Entonces uno de ustedes me dirán, sí, claro, maestro, por favor, ¿cómo lo voy a olvidar si yo me acuerdo que ese ATP va pues a la mitocondria y ¿sabe qué? También me acuerdo que la mitocondria tiene su ADN propio. Es que yo, maestro. Bueno. Y entonces también se van a transportar cositas que pues haga el núcleo. Volvamos al ejemplo de la dentina, ¿no? Pues nos cepillamos los dientes, se nos quitó un pedacito de esa dentina. Oigan, y la dentina, dato curioso, la dentina es una novedad evolutiva de los mamíferos y se la debemos, o sí, pues, o se la atribuimos, bueno, y también se la debemos a los tiburones, a los peces cartilaginosos.
que empezaron a generar esa dentina como forma de protección para cuando cazaran las presas, poder pues resistir a la abrasión. Pues porque obviamente cuando un tiburón sin caza una presita, pues obviamente el pez no es que se vaya a dejar cazar de forma fácil, él también tiene en sus membranas celulares cosas que lo van a proteger. Entonces la dentina es una novedad evolutiva. Tenemos cositas de tiburones para que lo tengan en cuenta. Ah, y bueno, en fin, en ese riel de tren se va a transportar pues lo que haga el núcleo o esa dentina en el ejemplo de nuestros dientes cuando nos los cepillamos. Y en fin, va a transportar una cantidad de cosas que eso realmente, eso parece Bogotá en una hora pico, eso toda la gente corra para aquí, corra para allá, pero no se van a empujar, no, ellos se coordinan. Así ocurre en las células y así está ocurriendo justo ahora en ustedes, mientras prestan atención, mientras están respirando, mientras están pensando, mientras tratan de entender todo esto, así está ocurriendo en cada célula de ustedes. Siempre va a pasar, siempre. Ok, esperen, borremos. Entonces, chequen, lo que tenemos aquí es una super mega foto ampliada. Esto es un microscopio electrónico compuesto. Si nosotros utilizamos los micros que están en nuestro querido Liceo Colombia, pues como es un microscopio óptico, pues no tan avanzado, no vamos a checar nuestra membrana celular así, no. Esto es con un microscopio, pues que vale un poco de simoleones o de pasta o de dinero, de lana, de luca, de Villegas, de puntos, bueno, de lo que ustedes quieran. Vale más pasta, más dinero, ¿no? Pero si lo tuviéramos en el Liceo Colombia, pues tendríamos esta súper increíble imagen. Chequen, lo que yo señalé con morado básicamente es la membrana celular en su máxima expresión. Y vea, acá tenemos un organelo celular robando cámara. Ahí como, yo también quiero salir en la foto. ¿Y cómo les parece? Que esto es una vesícula que va a salir, bueno, que iba a salir. No lo logró porque pues ahí se hizo el corte de la célula y quedó ahí estático en el tiempo, no lo logró. Bueno, entonces esta es la membrana celular aumentada un par de miles de veces, ¿sí? Y lo que vamos a obtener es esto, una imagen más detallada de esa bicapa de fosfolípidos interna y externa. ¿M? Y entonces vea, este espacio pues es llamado intercelular entre esas dos, intermembranal entre esas dos bicapas. Bueno, y pues ya va a estar adentro pues todos los organelos, ¿no? Es solo para mostrarles cómo en realidad se ve una membrana, no es como en los libros que se ve así todo bonito, no, a uno le toca checar esa imagen y empezar a buscar cosas. Vea, por ejemplo, les voy a señalar en verde la forma de una proteína de reconocimiento, en verde manzana, bueno, pongamos verde pasto Liceo Colombia. Chequen, esto que estoy encerrando en verde es una proteína de reconocimiento, ¿sí? Y bueno, ustedes dirán, profesor, pero ¿usted cómo es capaz de identificar todas esas proteínas, hermanos? Si yo lo único que veo son punticos, estoy viendo aquí patrones, veo como un caballito de mar acá y veo como el profesor de biología acá, bueno, ¿cómo hace usted? Bueno, chicos, pues la práctica, ya uno sabe. Pero bueno, en forma resumida, pues de esa forma se vería una membrana celular de cualquier célula si uno pues la expone a un microscopio. O sea que realmente no es tan armónico como en esta pequeña imagen, ¿ok? Y bueno, pues veamos ejemplos de nuestras células, pues de las células que tenemos en nuestro cuerpo. Y bueno, ustedes me dirán, maestro, pues gracias a esta imagen he podido reconocer que es una célula neuronal. Esto es una neurona, chicos, una neurona que podemos encontrar en cualquier parte de nuestro cuerpo, la estoy delimitando. Acuérdense, una neurona se compone de su axón, ¿cierto? Que es donde va a correr esa electricidad para llegar al núcleo, ¿sí? Para que haya la despolarización de membrana y bueno, ocurra todo lo que ustedes ya saben. Bueno, y que nos falta aprender, ¿no? Pero, ¿por qué les muestro esta imagen? Porque yo quiero que vean cómo se ve una célula del cuerpo humano en Full HD. O sea, cómo es. La voy a delimitar otra vez. La neurona es esta. Y entonces vea lo que yo le decía. Uno en un microscopio óptico compuesto pues no puede checar bien la membrana, pero sí va a checar bien el núcleo. Chéquenlo.
chéquenlo, y estoy encerrándolo en rojito. Y entonces ustedes me dirán, maestro, 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 yo ya sé por qué ese núcleo se está tiñendo de morado intenso y por qué alrededor también tiene pues ese morado intenso. Y es que, maestro, ¿cómo le parece que ahí va a estar toda la cantidad de ADN y ARN, ¿sí? Que me van a consolidar aminoácidos y proteínas para una función específica que yo necesito hacer? Y sí, pues esa es la respuesta. O sea, a ver, una aclaración. Un- este corte histológico de neurona, pues no es que sea morado en nuestro cuerpo, lo que pasa es que esa tonalidad morada y fucsia se la dan unos colorantes que uno le pone para poder identificar las células, porque uno podría hacer el corte de una neurona de usted, bueno, de ustedes no, supongamos de un ratón, no, un ratoncito no, bueno, de cualquier ser vivo, una mosca, en fin. Y vamos a hacer el corte de esa neurona. Y si nosotros no le echamos tinte, o sea, no le ponemos esos colorantes, pues nunca vamos a ver nada, vamos a ver es luz y ya. Necesitamos agregar esos tintes para poder diferenciar perdón, organelos celulares, ¿ok? Entonces, por eso los cortes histológicos siempre se van a checar así de colorcitos bien interesantes. Y unos se van a teñir más oscuros que otros, porque pues cuando se tiñen de esa forma uno sabe que hay muchas proteínas o información genética, que es el caso del núcleo de esta neurona, ¿sí? ¿Y por qué está tan teñido alrededor de esa neurona celular? Pues porque básicamente una neurona tiene múltiples funciones de comunicación de información y necesita una gran cantidad de proteínas que uno ni se imagina. ¿M? Y bueno, uno de ustedes o una de ustedes me dirá, profesor, ¿y qué es todo esto que aparece acá? Por Dios, maestro, explíquese. Entonces, pues les diría como, son células adyacentes, ¿sí? Eso conforma la neuroglía. Bueno, ya después lo vamos a ver con más calma. Tranquilos. Pero en español son amiguitos que están al lado de esa neurona. O sea, otras células que están allí. Que ustedes tienen en el cuerpo. O sea, tienen millones de estas neuronas que están ahí funcionando justo ahora. ¿Ok? Veamos otro ejemplo. Este es un corte histológico de un hueso, de humano, por supuesto. Entonces, chequen, acá hay una gran cantidad de células que son cada una de estas, ¿cierto? Ojo porque las células de los huesos se llaman osteocitos. Acuérdense que todo lo que termine en cito se está refiriendo específicamente a que es una célula, ¿ok? Entonces se van a llamar osteocitos y bueno, vean cómo conforman pues toda la integridad del hueso. Obviamente que esa membrana celular, vean, las estoy rayando en rojo. Esa membrana celular pues va a estar mucho más calcificada, pero eso no significa que no haya comunicación. Claro que la hay, ¿sí? Y entonces todas estas células van a estar súper conectadas para precisamente comunicarse, ¿cierto? Y pues lo que se está tiñendo así como en negro no es el núcleo ojo, son unos conductos que se llaman conductos de Boltzmann y en esos conductos, pues básicamente va a haber una intercomunicación celular y esto se llama los conductos de Havers, que ahí es donde van a pasar los vasos sanguíneos y pues las venas. Acuérdense que uno en los huesos, pues tiene como unos compartimientos u orificios por donde van a pasar neuronas, donde va a pasar el sistema linfático, el sistema circulatorio y demás. ¿Sí? Nuestro hueso realmente no es estrictamente o 100% sólido, no, va a tener pues, porosidades donde se van a comunicar. Este es otro ejemplo de célula para que ustedes chequen in vivo cómo sería. Ok, y lo que tenemos aquí es un corte histológico de músculo cardíaco, o sea, del músculo del corazón. La pregunta típica que uno siempre le viene a la mente, ¿no? ¿Es de una persona muerta? Pues sí, de una persona que pues ya falleció y bueno, se utilizaron sus tejidos para precisamente aprender sobre estas células. Y chequen, vea cómo se tiñe siempre el núcleo siempre se va a teñir de esta forma porque pues acuérdense, ahí va a estar el ADN. ¿M? Y entonces vea que las células no siempre van a tener la forma esférica bonita que uno siempre ve en los libros. Siempre va a tener una forma muy diferente y vea estas cómo se distribuyen. Se distribuyen como en bloques, como si fuera una galleta
como si fuera una Ducal o una Saltino o galleta de soda, como mucha gente le dice, ¿sí? O como bloques, ¿sí? En fin, bueno, tiene esa forma rectangular. Entonces chequen cómo se distribuyen. Entonces una a uno de ustedes me dirán, profesor, disculpe, lo que pasa es que yo alcanzo a apreciar que entre célula y célula hay como unas bandas. Y yo le diría, sí, lo que pasa es que las células musculares tienen esas bandas de unión para que precisamente actúe como si uno estuviera estirando un caucho, ¿sí? Porque acuérdense pues que el, el corazón no todo estará... Entonces necesita contraerse y retraerse. Ojo que después lo vemos en séptimo cuando estemos en séptimo viendo tejidos frescos, pero es solo para que ustedes chequen cómo son sus células del corazón. Y bueno, veamos una última que es un corte histológico de ojo. La pregunta es un ojo humano, sí, no sé de quién, pero bueno, es un ojo humano. Acá está, pues sería como el espacio, o sea, el ambiente, el exterior, en fin. Y entonces la luz entraría directamente desde acá. Y vean la gran cantidad de membranas y de conjuntos de células que tiene que atravesar. Ojo, porque cuando está entrando la luz, no es como, pues sí, o sea, uno lo ve como de una forma muy sencilla. La luz llega, choca contra un objeto, rebota y luego llega a mis ojos y yo la puedo ver, pero pues, ojo, ojo, porque pues ese estímulo lumínico tiene que ser procesado por toda esta cantidad de agregados celulares, ¿sí? Que cuando emite como una corriente, por así decirlo de forma vulgar, le va a dar una tonalidad distinta a ustedes, ¿sí? Si el estímulo lumínico tiene un rango, ¿se acuerdan cuando vimos el tema del espectro lumínico de la fotosíntesis? Si, por ejemplo, tiene una longitud de onda de, supongamos, 530 nanómetros, pues ¿qué color me va a dar eso? Un color específico, supongamos el verde. Entonces, todas estas células tienen que captar esa vaina. Entonces, una a uno de ustedes me dirán, maestro, ya entiendo por qué al final del día termino tan cansado. Claro, sus células tienen que voltear o trabajar mucho. ¿M? Entonces, pues vea todas las barreras que tiene que atravesar la luz para poder llegar pues finalmente a esas neuronas que procesarán esa información. Ojo porque acá no termina pues el procesamiento de ese estímulo lumínico, sino que pues eso va hasta el sistema nervioso central y bueno, solo para poner el ejemplo. Y bueno, para tener claridad y nunca olvidar una cosa, siempre por favor, si están tomando, siempre recuerden anotar ahí en negro, en azul, verde, naranja, oliva, blanco hielo, azul, ¿qué? Bueno, en fin, no sé. Anoten ahí, las células siempre van a estar conectadas. No, o sea, es decir, quítense la idea de que una célula está aparte, pues, de las otras. Entonces, una a una de ustedes me dirán, profesor, disculpe, pero pues es que a veces las células cuando mueren se desprenden de su centro o de donde estaban, pues sí, esos son casos excepcionales, pero pues todas sus células van a estar conectadas y comunicadas. ¿Por qué cosa? Por un canal intercelular que yo les estoy señalando aquí, ¿sí? Entonces, para entenderlo mejor, hagamos un ejemplo más fácil. Entonces, supongamos que estamos en nuestro bellísimo salón de sexto y acá está, bueno, otro colegio, y acá está una persona que se llame, no sé, Gregorio Mendel, supongamos. Y pues hay muchos puestos acá, ¿sí? Y a este otro lado está o bueno, un niño o una niña que se llama Elin Margulis, por ejemplo. Y entonces están en medio de la clase, acá está el tablero y acá está el profesor, supongamos que este rayón que estoy haciendo acá, este garabato es un profesor, y entonces ellos se quieren comunicar, pero no pueden. ¿Qué tienen que hacer? Básicamente, se tienen que enviar ese mensaje por medio de este canal intercelular pues para comunicarse alguna cosa, ¿sí? Entonces, si el profesor está mirando acá, lo que va a hacer Lynn Margulis es que va a escribir en una hojita, la va a arrugar y se la va a lanzar por ese canal intercelular a Gregor Mendel, para tratar de decirle alguna vaina, ¿sí? Así funciona.
Háganse pues la idea de que así funciona ese transporte de información. Ok, y bueno, para resumirlo, ¿qué funciones va a tener esa membrana para que sea posible ese transporte celular? Pues básicamente la membrana primero y antes que nada le va a dar protección. Voy a dibujar una celulita acá otra vez. Pongamos que es una célula, veamos qué célula escogemos para este ejemplo. Una célula del intestino encargada de la absorción. Pues esa célula, esa membrana le va a proveer de protección a esa célula, ¿sí? También va a tener un anclaje, le va a dar un anclaje a todo el citoplasma de esa célula intestinal para que, como lo vimos en el ejemplo anterior, pues todos esos rieles, por así decirlo, todos esos rieles que funcionan para llevar cosas a diferentes organelos, pues funcionen, se anclen todos unos a otros. Esa membrana va a tener una permeabilidad o semipermeabilidad. Ojo, ¿qué es permeabilidad? Pues la capacidad que tiene algo de permitir el paso de algunos fluidos. Básicamente es eso, ¿ok? Entonces esa membrana nos va a permitir tener una permeabilidad para eso. ¿Mm? Para el intercambio de sustancias que pueden ser nutritivas, que pueden ser de señalización, que pueden ser de advertencia y demás. Pues nosotros vamos a tener diferentes tipos de transportes que ya con calmita lo vamos a ver. Que pues básicamente va a ser la ósmosis y difusión, pero tranquilos que eso lo vemos después. ¿Para qué ocurre todo el proceso de ósmosis y difusión? Pues para que nuevamente haya ese intercambio de líquidos y también de gases. Acuérdense que un gas no es solo el oxígeno, sino también el nitrógeno, también los gases nobles, recuérdenlo. Y las combinaciones de estos, como el dióxido de carbono, los sulfuros y bueno, demás. Y finalmente, jamás olvidemos que esa membrana celular va a tener unas proteínas de reconocimiento y se van a llamar receptores de membrana. Hagan la idea de que es como si esta célula tuviera una buena cantidad de cerraduras, de esas cerraduras que están en la puerta. Y entonces, si una llave no encaja en esa cerradura, lo siento, pero no puedes pasar. Es decir, debes tener la llave maestra que te permita abrir esa puerta e ingresar a este interesante club pues de las células. Si no tienes la llave, lo siento, amigo. Al menos debes tener un santo y seña o alguna cosita de esas para que puedas ingresar al club interior de la célula. Algo así es como ocurre para que ustedes lo entiendan más fácil y que no esté tan complexo. ¿Mm? Y bueno, pasemos a pared celular. Acuérdense, por favor, siempre, siempre anótenlo en todos los colores posibles. Anótenlo en esfero, en lápiz, en marcador, en bolígrafo, bueno, en todas esas cositas que existen para marcar, imprímanlo, tatúen, no, en ustedes no se lo tatúen, tatúenselo en sus mascotas, pónganlo en el espejo, en todo lado. Ojo, la pared celular va a estar presente en plantas, en bacterias, en hongos y en arqueas. ¿M? Luego, cuando estemos en octavo, vamos a ver la diferencia entre una arquea y una bacteria. ¿M? Pero bueno, va a estar presente en esos organismos. No solo las células vegetales van a tener pared celular. Acuérdense, otra vez, bacterias, arqueas, hongos y plantas, que va a ser muy diferente una de las otras, pero tienen pared celular, para que lo tengan en cuenta. Ok, entonces, esa pared celular, ¿qué es? Pues es una capa súper resistente, más que resistente, súper resistente y súper rígida, que va a soportar unas fuerzas osmóticas. Recordemos, ¿qué es ese tema de fuerzas osmóticas? Pues el tipo de transporte que va a ocurrir en esas células, ¿sí? Ojo, porque, por ejemplo, cuando una planta está en crecimiento, esa pared celular literal va a actuar como bloques que van a permitir darle fuerza a esa estructura de cualquier planta o de cualquier organismo pues que posea esa pared celular, siempre y cuando sea multicelular, ¿no? Y entonces se van a ubicar en el exterior pues de esa membrana plasmática que tienen las células vegetales. Ojo, porque esa pared celular va a ser súper rígida, va a actuar
como esa barrera física y va a actuar como un elemento de sostén. Pero nuestra célula vegetal necesita una membrana plasmática para que todos sus elementos se empiecen a mover a libertad. ¿Mm? Y voy a borrar un poquitico esto. Esta es la forma básica que tiene una pared celular. Ojo, recuerden, yo pues no quiero obligarlos a que se aprendan todas sus partes, pero sí que ustedes sepan cuáles son pues sus estructuras básicas y para qué sirve. Eso es lo que me interesa a mí, más que ustedes se graben a la perfección pectina, celulosa, hemicelulosa, microfibrilla. No, nada, chicos, o sea, seamos prácticos. La estructura y función y sale. Si necesitamos consultar alguna cuestión de estas, pues importante, ¿listo? La checamos en internet o en algún libro que nos facilite nuestro estimado profesor de biología. Pero bueno, esta es la estructura típica que tendría una pared celular. Entonces va a tener una lámina eh, media, ¿sí? ¿Por qué una lámina media? Porque acuérdense que acá voy a dibujar otra vez en rojo otra célula vegetal y acuérdense, van a estar ahí en continua comunicación enviándose WhatsApps o molestándose, tocándose el hombro, pues para que se pongan cuidado. Bueno, van a estar en continua comunicación. Ya ahorita les explico mejor lo de la lámina media, pero va a estar compuesto por una lámina media, por una pared primaria que va a ser súper fuerte para precisamente darle ese sostén a la pared celular y la membrana plasmática, que acuérdense que ahí van a estar todos esos rieles de tren que van a permitir el transporte de muchas cositas que necesita pues esa célula. Y entonces vea, esta es una imagen microscópica de lo que sería una pared celular. ¿Mm? Vea, ojo, porque voy a señalarles en rojito eh, una célula vegetal y otra célula vegetal. ¿Sí ven? Volvamos otra vez al ejemplo. Acá tenemos un estudiante de grado sexto de otro liceo que se llama Lynn Margulis. Y acá tenemos un estudiante de grado sexto de otro liceo que se llama Gregor Mendel. ¿Sí o no? Y entonces ellos están ahí pegaditos, sí, y la forma en la que se van a pegar ellos es gracias a esta lámina media. Ese es el límite, ¿sí? Ese es el límite entre ellos dos. Y ahora, esta pared celular le corresponde a cada uno. Entonces, una a una de ustedes me dirán, ah, maestro, claro, ya entendí. O sea, esa lámina media es básicamente como si yo me pegara un hombro con otro de mis compañeros y lo que se hace en la mitad de nosotros es ese campo electrostático. Yo les diría que sí. Esa lámina media básicamente lo que va a hacer es que va a pegar a una célula con la otra, ¿sí? Y pues acá en detalle va a estar esa pared celular que ya veremos cómo se divide. Y se divide de la siguiente forma. Esperen, borro otro poquitín. Entonces se va a dividir de la siguiente manera. Chequen. Voy a volver a hacer en rojito una célula vegetal completa. Y acá en esta otra parte, otra célula vegetal muy diferente. Entonces vamos a tener esa lámina media que nos va a pegar pues esas dos celulillas, ¿sí? Y ojo, porque esa pared primaria es la que va a estar más dura para darle sostén pues a toda nuestra planta, ¿sí? La pared primaria, recuerde, va a estar más dura y la secundaria es la que va a estar un poquito más blandita, ¿sí? Y definitivamente todos estos pedazos que están en blanco, pues es donde, como les había dicho anteriormente, va a estar esa membrana celular con todos esos rieles que van a permitir la movilidad de cosillas, ¿ok? Esa es una microfotografía de cómo se vería una pared celular. Esperemos que pues volvamos al liceo y entonces llevaremos células de cebolla, células de zanahoria y de papa y veremos in vivo cómo se vería pues esas paredes y esas láminas y esas células y bueno, además. Pero como anteriormente vimos en la célula animal, pues ellas tienen sus formas de comunicación mediante esos canales, que básicamente son proyecciones del citoplasma que empiezan a unirse unas a otras. Para que me entiendan qué es eso en español, es como si todas y todos ustedes estuviéramos en el salón de sexto y entonces yo les dijera,
unámonos de las manos. Y entonces todos nos vamos a coger de las manos, no sé para qué, pero esa es la forma mm, básica que tengo como para explicarles cómo se unen las células para ese proceso de intercomunicación celular. Y en las plantas o células vegetales o las que tengan pared vegetal va a pasar lo mismo. Es decir, voy a tener una cantidad de células vegetales cuando me refiero a plantas y chequen, van a tener unas aberturas o unos canales que se van a interconectar entre célula y célula, ¿ok? Y bueno, si uno amplía esos canales, lo que se va a encontrar es una estructura bien importante que se llama plasmodesmo. En español, ¿qué significa? Acuérdense, es una proyección o una extensión del citoplasma de la célula que se conecta con otra célula por medio de ese canalillo. Ya, es básicamente eso. ¿Y qué va a pasar por ahí? Pues señalización celular, acuérdense, mensajes de WhatsApp diciéndose como venga, tenemos ausencia de agua, venga, eh, un humano acaba de regar el jardín, creo que saben a lo que me refiero, y entonces dejó mucha urea en su orina, asimilémosla, la necesitamos, venga, y se empiezan a enviar mensajitos de WhatsApp, bien sea de forma individual o bien sea por el grupo de WhatsApp de estas células vegetales, así como para que me entiendan fácilmente. All right. Ojo, porque esa composición de la célula vegetal es bien particular, chicos. ¿Y cómo les parece que va a estar compuesta de un elemento muy importante que se llama celulosa? ¿Ah? Vea esa forma particular que tiene la celulosa. ¿Sí? Ya después cuando con el profe Mike vean a profundidad del tema de los compuestos orgánicos y cómo se simbolizan, entenderán, pero en español, ¿qué significa esto, maestro? Pues básicamente que vea los enlaces fuertísimos que va a tener esa celulosa. Entonces ustedes me dirán, maestro, 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 ya entendí una cosita. O sea, sé que por la complejidad y las uniones que tiene esta celulosa entre todos sus elementos químicos y lo fuerte que es, yo como mamífero no puedo sintetizar la celulosa que se encuentra, por ejemplo, en una manzana, que se encuentra en el brócoli, que se encuentra en el pepino y demás. Pues la respuesta es que sí, o sea, no se puede asimilar porque tras de que este azúcar, porque la célula es un azúcar, un monosacárido, este azúcar tiene una estructura compleja y tras del hecho nosotros no tenemos en nuestro sistema digestivo una enzima. Acuérdense cuando vieron con el profe Mike, o bueno, no sé si lo han visto, estoy lanzando juicios sin saber si ya vieron eso, pero en química uno cuando ve enzima, para que ustedes se lo aprendan fácil, una enzima lo que hace es acelerar un proceso de algo, un proceso químico o demás. Entonces, y también ayuda a degradar, ¿sí? Entonces, ¿por qué nosotros no podemos asimilar la celulosa de los compuestos vegetales que están presentes en la manzana, en el apio, en la papa, bueno, todo lo que sea vegetal? Pues porque nosotros no tenemos esa enzima, ¿sí? ¿Qué hace esa enzima? Va a romper los enlaces beta 1,4 glucosídicos. Ustedes dirán, no, profe, pero habla en español, hermano, tras de que estamos en cuarentena y demás, usted se pone ahí a hablar en chino. Acuérdese que de China provino el coronavirus. Bueno, en fin, les voy a hablar en español. ¿Qué significa eso? Pues que esta vaina es como una espada muy agresiva, muy filosa, que va a cortar este enlace, chavales. O sea, lo va a tajar, lo va a tasajear, lo va a cortar, lo va a lacerar, lo va a volver pedacitos. Este enlace que yo taché aquí en rojo, boom, lo va a cortar. ¿Para qué? Pues para que esta azúcar sea más asimilable para el organismo, ¿sí? Para que ese azúcar se vuelva energía potencial, o sea, en ATP, en esa molécula energética que necesitan todas las células, pues para hacer una función. En español es eso, acuérdense, la celulasa es una espada muy filosa y coge y ¡pa! Va a romper ese puente de ese enlace beta 1,4 glucosídico. Básicamente eso, tiene que volver pedacitos trizas para que la célula lo pueda asimilar. Eso es en términos resumidos, ¿sí? Pero cuidado, porque una o uno de ustedes me dirá, maestro, 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 cuidado porque, pues sí, o sea, nosotros no podemos asimilar la celulosa, yo ya lo sé, somos estudiantes brillantes de sexto, ya sabemos, maestro, pero ¿cómo le parece que, pues,
necesitamos consumir vegetales porque a pesar de que no podamos asimilar esa celulosa, nos va a facilitar el proceso de digestión, ¿sí? Entonces va a hacer pues esa celulosa haga que nuestro cuerpo evacúe más rápido mediante la fibra y bueno, además. Y si la celulosa, que era un tipo de azúcar que es muy compleja, pues conforma como esas estructuras fuertes. Ahora imagínense la lignina, mis queridos y queridas amigas y amigos. Chequen cómo es la estructura de la lignina. Vea, ahí la estoy encerrando en rojito, que es más compleja y que es súper fuerte. Vean nomás ese triple puente que se conecta aquí, que se conecta aquí, que se conecta aquí. O sea, es un polímero, porque la lignina es un polímero súper fuertísimo. Y entonces uno a uno de ustedes me dirán, claro, maestro, de razones que las plantas y los grandes árboles con crecimiento secundario, como la secuoya, que es el árbol más grande, más alto del planeta, pues se puede sostener. Oiga, maestro, la naturaleza tiene una lógica mágica. Amo la biología, dirán ustedes. Bueno, en fin. Y entonces, esas dos estructuras, o más bien, de estos dos componentes, pues se va, valga la redundancia, se va a componer la célula vegetal. ¿Mm? ¿Por qué tengo una vaquita aquí? Porque puse una vaca loca aquí. Resulta que, pues recuerden, pues sí, la vaca es un mamífero, pero es un mamífero herbívoro, ¿cierto? Herbívoro. Y ese mamífero herbívoro, pues se alimenta de vegetales, ¿sí? Y los vegetales tienen celulosa y lignina, pero ¿qué pasa? Que estos herbívoros, específicamente los rumiantes, tienen cuatro estómagos, mis estimados y estimadas estudiantes. Uno se llama retículo, el otro se llama rumen, el otro se llama omaso y el otro se llama abomaso. Y entonces uno de ustedes alzará la mano y dirá, espere, maestro, que yo ya entendí esta vaina, como es la vaina. Lo que pasa es que los rumiantes, acuérdense que son las vacas, las cabras, los ciervos y bueno, caballos y demás. Maestro, lo que pasa es que ellos cogen y mastican el pasto muchas veces, por eso los dientes de una vaca tienen pues una forma particular, ahorita les voy a mostrar una imagen. Ellas mastican, pasan, o sea, tragan, pasa al primer estómago, el retículo y lo devuelven. Mastican, lo tragan, pasa al retículo y lo devuelven. Y ya cuando está súper molida esa fibra vegetal, pasa al siguiente estómago. Y así, es una larga sucesión hasta que pasa al omaso. Y bueno, en fin, ya pueden hacer el tema de asimilación. Pero ojo porque esta vaquita mastica, traga, devuelve y mastica porque necesita romper precisamente esa pared celular para que salga esa celulosa y entre en contacto con esa enzima para que puedan romper. Acuérdense que esa celulosa es una espada súper filosa y ¡pa! Va a romper ese enlace muy fuerte para que esto se convierta en azúcar asimilable. ¿Mm? Por eso los rumiantes sí pueden asimilar de forma más fácil pues la celulosa. Pero veamos que también hay otros tipos de organismos que pueden llegar a hacerlo, como es el ejemplo de estos insectos. Recordemos que una termita es un insecto que pertenece a un orden que se llama Isóptera. Es una termita. ¿Qué es lo curioso de este bichito? Que es un familiar de las cucarachas. Si está muy pegado a las cucarachas, pues hay un grupo en biología que se llama pues los ortopteroides, y van a estar las cucarachas, los grillos, las termitas. Hay unos bichos muy particulares que son insectos palos, por así decirlo, de forma coloquial, son insectos palos combinados con mantis. Pero bueno, todo lo vemos en noveno. ¿Qué pasa? Que esta isóptera o esta termita va a tener también la capacidad de asimilar estas células, pero ojo, mis queridos y estimados estudiantes y estimadas estudiantes, porque eso lo va a hacer gracias a un proceso de simbiosis. ¿Qué significa la simbiosis? Voy a poner un ejemplo muy fácil para que ustedes lo entiendan y lo chequen. Supongamos que tenemos dos mejores amigos en sexto, ¿sí? Y entonces, un lunes, muy a las 6:30 de la mañana, supongamos Lynn Margulis
no logró desayunar y tiene mucho sueño y bueno, pero entonces Gregorio Mendel, que es su mejor amigo, llevó unas oncecitas y entonces dice, Lynn Margulis, ¿tienes hambre? Entonces, pues ella dice como sí. Gregorio Méndez lo que va a hacer es que va a darle de sus oncecitas para que pues Lin Margulis no tenga hambre y entonces resulta que ya no tienen comida. Pero Lin Margulis se acordó de que tenía pasta o tenía dinero en su maleta y ahora pues llegó el momento del descanso y entonces ella se acuerda de Gregorio Méndez y dice, uy, este man me regaló pues comida cuando yo tenía hambre en el desayuno. Caminamos a la cafetería y compramos una vaina. Ya y dime un par de empanadas. Y bueno, se las da Gregorio Mendel y felices los dos. Eso significa una simbiosis. La relación que tienen dos organismos para beneficiarse mutuamente. ¿Cuál es específicamente la de esta termita? Pues la tiene con una bacteria. Y esa bacteria va a tener esta espada, shin, shin, esa célula que va a romper, acuérdense, ese puente difícil que forman esas dos azúcares, y pues se va a poder alimentar ese isóptero. ¿Mm? Ahora chequemos de forma muy rápida cómo se distribuyen esas células vegetales pues, en un corte histológico. Ignoren todas estas cositas pues, que designan como una parte del corte. Solo miren el corte, mírenlo, mírenlo. Y ignoren, mejor dicho, voy a tachar esto. Por favor, no se estresen viendo esto, no se lo van a tener que aprender frescos. Ignórenlo, ya lo taché, ti, 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 ti. Solo quiero que noten una cosa y solo una cosa. Vea la forma organizada en la que se organizan las células vegetales para conformar distintos tipos de tejidos. Esto es mágico, mis estimadas y estimados estudiantes, porque es la forma natural que tienen las plantas para formar un tejido. Y entonces hay unas formas muy particulares o geométricas, vea un círculo, vea por ejemplo estas líneas que se forman, vea tenemos, por ejemplo acá tenemos un hexágono, ¿sí? Forman una multitud valga la redundancia, de formas, pero así se conforman los tejidos vegetales. Recuerden, todas estas células van a tener plasmodesmos, que es como esa vía de comunicación entre todas, y todas van a tener un grupo de WhatsApp en común para comunicarse, pero también van a tener pues su comunicación individual pues por medio de contactos, ¿no? Esa es la forma como más básica de entenderla. Ojo, porque acá les quise poner un corte, si nosotros cogemos un pedacito de pasto de ahí del Liceo Colombia y hacemos un corte muy finito, y lo teñimos, vamos a encontrarnos esto, que se parecen a la máscara de Spider-Man, chequen, es la máscara de Spider-Man. Y esta máscara de Spider-Man básicamente es un tejido especializado de las plantas que lo utilizan para transportar agua y nutrientes. Se compone de dos cosas. Este hueco vacío o los ojos del Spider-Man, estos que estoy poniendo en X, se llaman xilema y van a transportar, eso es un dato curioso que les estoy dando, no es necesario que lo anoten, solo se los estoy dando, ¿listo? Ese xilema va a transportar solo agua, ¿sí? En su gran mayoría porque transporta otras vainas. Y el floema va a transportar el agua, pero ya con nutrientes y hormonas vegetales, y bueno, demás. ¿Por qué les puse esta cara de Spider-Man? Resulta que pues esta cara de Spider-Man también tiene células vegetales, también tiene intercomunicaciones y también va a hacer posible lo que vamos a ver en este primer periodo, que es pues nuestro transporte de membrana. Por eso se los puse ahí. Y bueno, ¿cuáles van a ser sus funciones? Tranquis que ya vamos a acabar. Lo mismo, protección celular de ese medio externo, le va a dar soporte a la planta, va a permitir un intercambio de sustancias, llámese agua, llámese hormonas vegetales, etcétera. También va a tener, obvio que sí, unos receptores de membrana para identificar todo lo que le llegue allí. ¿M? Y van a constituir los tejidos especializados, pues, de la planta, que veamos unos así como muy puntuales. Entonces, por ejemplo, un tejido especializado de las plantas leñosas es este. Es una aglomeración de células vegetales que se ponen en circulito y entonces van a secretar resina. Ustedes no sé si de pronto cuando están en una caminata ecológica en un cerrate o en donde sea, whatever,
De pronto están muy cansados y se apoyan en un árbol leñoso y se les llena las manos de una vaina muy súper pegajosa, que eso pues tiene diferentes funciones en la planta, puede ser de protección contra insectos que atacan o en fin, y es muy, muy pues pegajoso. Esa es la resina, que tiene diversos usos para nosotros. Se utiliza para las cuerdas del violonchelo y bueno, demás cositas y el violín. También vamos a tener esto, pues que son células especializadas. ¿Se acuerdan del tema de los amiloplastos que los tenemos en las papas? De hecho, esto es un corte de papa que lo teñieron con Lugol, que eso lo vamos a hacer en laboratorio. Y vea, voy a poner en rojito la membrana, que es lo que nos interesa. No sé si lo alcancen a checar, creo que no, porque pues es que no se alcanza a ver, precisamente porque no se escogió un tinte que tiñera bien esa membrana celular, porque pues para este corte a uno lo que le interesa es ver esa célula especializada que se llama amiloplasto, y se acuerdan que ese amiloplasto es el que guarda una cantidad de almidón, y que ese es en español y no en chino, o lejos coronavirus, azúcares amigos, azúcares, energía en potencia, eso es básicamente el almidón. Entonces ese es otro tejido especializado pues de la célula vegetal. Pero también chequen este, que es un tejido germinal, que pues va a dar origen a algo. Y esto es un corte de raíz, que pues también sería muy bonito hacerlo de cebolla. Entonces el laboratorio en qué consiste, ponemos a germinar una cebolla eh, con mucha paciencia y al cabo de 3 días pues obtendremos raicillas que cortaremos de forma muy ninja, de forma muy acertada y cuando la tiñamos y la pongamos al microscope, obtendremos esto. Entonces, pues esto básicamente es el corte de una raíz. Vea cómo se distribuyen las células de esta forma tan particular. Ojo porque les estoy señalando la parte que conduce el agua pues hacia la planta, ¿sí? Todos estos canales negros que ustedes ven son una cantidad de células que se encarga de eso. Y acá, en este círculo que yo les estoy haciendo, pues son las células madre de la planta que se van a diferenciar para que pues esa raíz se siga abriendo paso. Y entonces ustedes me dirán, maestro, 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 disculpe, esa forma de la raíz tiene como una forma de navaja para que cuando esté en la tierra se logre abrir paso con más facilidad. Pues sí, básicamente es como una forma que tienen esas plantas para abrir ese paso en cualquier sustrato. Ustedes saben que puede que esté súper duro, pero ahí se va a abrir paso. Y finalicemos con un cortecito de hoja. Esto es lo que uno obtiene cuando corta una hoja, que pues es complicado, pero eso no hay nada complicado en esta vida. Uno lo hace y entonces se va a encontrar con esta vaina. Vea un estoma. ¿Se acuerda que esos estomas son por donde respira la planta o bueno, por donde intercambia gases de oxígeno, nitrógeno, dióxido de carbono y demás? Va a ser por esos estomas. Chequenlos acá, que eso es súper chévere porque es como una compuerta que se abre pues precisamente para ese intercambio. Ojo porque, vea, acá vamos a tener una cosa que se llama parénquima clorofílico. ¿Qué es eso en español, profesor? No más cosas en chino. Pues básicamente es un muro de muchos ladrillos, ¿sí? En donde va a ocurrir la fotosíntesis, acuérdense, la asimilación de esa energía lumínica para transformarla en energía química y que la planta siga creciendo y subsistiendo. Entonces ese es otro tipo de tejido especializado pues de las plantas. Y nunca olviden la máscara de Spider-Man, porque de esta forma uno puede separar a las plantas en dos grandes grupos. Se llaman monocotiledones y dicotiledones. Profe, no más hablar en inglés. Después en noveno lo vamos a ver con más detalle. Pero si uno corta un pasto o una planta de maíz, acuérdense que el maíz también pertenece pues al grupo al que pertenece el pasto, pues va a obtener unas máscaras de Spider-Man que toca colorearlas bien. Acá esta parte es pues más alejado del microscopio. Pero en esas máscaras de Spider-Man, acuérdense que es donde la planta pues va a pasar agua limpia por el cielo o fluente. Y esta es una dicotiledónea. Entonces, pues, ¿cuál es la diferencia básica así? Como en resumidas cuentas, pues que esas máscaras de Spider-Man pues ya no van a ser tan Spider-Man, sino que van a estar dispuestas de muchas formas, pero al exterior pues de la integridad de esa planta. Y entonces aquí es donde va a subir solo el agua y por toda esta parte que se llama médula, el agua con nutrientes y hormonas vegetales y demás.
Mis estimadas y estimados estudiantes, voy a detener la grabación. Hemos finalizado satisfactoriamente y de una forma muy interesante. Y entonces doy